El objeto principal de estas medidas ha sido mejorar la situación externa de la economía nacional y, entre otras medidas, resolvió liberar las divisas provenientes de las exportaciones con el propósito de que las mismas sean mucho más competitivas en los mercados internacionales. Además, las medidas tienden a propiciar la creación de un ambiente favorable para estimular el ingreso de capitales en moneda extranjera al país. Haré una síntesis de las medidas que se han tomado. La primera, se liberan del mercado oficial las divisas provenientes de las exportaciones, transfiriéndolas al mercado libre de cambios del Banco Central, y se regula las importaciones que realiza el país. Se mantiene la tasa oficial de cambios en 25 sucres por dólar, y en uso de las amplias facultades que le confiere a la Junta Monetaria la ley, ha fijado el precio de compra de la divisa norteamericana para el mercado libre del Banco Central en 30 sucres por cada dólar, y el tipo de venta en 30 sucres 30 centavos por dólar. La tercera medida regula la forma de pago de los permisos de importación a fin de que las condiciones financieras en las cuales se contratan y se compran las mercaderías sean las más convenientes para la economía nacional. Se incrementa también el fondo de capitalización del Fondo de Promoción de Exportaciones del FOPEX, administrado por la Corporación Financiera Nacional, en la suma de 500 millones de sucres. La Junta Monetaria recomienda al Gobierno Nacional la revisión del sistema arancelario, a fin de que a través de una rebaja adecuada y selectiva de sus tarifas se cree un marco mucho más competitivo para la industria ecuatoriana, y se reduzcan los incentivos del contrabando. Igualmente, recomienda al Gobierno Nacional un análisis del sistema de certificados de abono tributario para armonizarlo con la situación actual. Esta es una breve síntesis que me permito hacer del contenido de las medidas que acaba de adoptar la Junta Monetaria. La Junta Monetaria, muy preocupada por la evolución del sector externo y fundamentalmente con el propósito de promover las exportaciones ecuatorianas, de hacer que ellas sean mucho más competitivas en los mercados internacionales, en los cuales, como todos conocemos, existe dificultades de comercialización. En primer lugar, transfirió al mercado libre de cambios del Banco Central todas las divisas provenientes de las exportaciones del país, con excepción de las correspondientes a las exportaciones de petróleo y sus derivados, las mismas que se mantienen dentro del mercado oficial. En tal virtud, de hoy en adelante, la cotización de compra del Banco Central de las divisas de exportaciones será de 30 sucres por cada dólar. Se transfieren también al mercado libre del Banco Central todas las demás divisas que ingresen al país por transacciones de servicios, por ingresos de capital, de créditos externos selectivos para el país y de inversión extranjera. Todos estos conceptos serán atendidos a la cotización de 30 sucres por cada dólar. Se atenderá a través del mercado oficial de cambios toda la demanda de divisas para importaciones de la actividad petrolera y el 40% del valor CIF de las mercaderías de lista 1, transfiriéndose al mercado libre de cambios del Banco Central el restante 60% del valor CIF de las mercaderías de lista 1 y el 100% de las mercaderías de lista 2,
así como todos los servicios que deba atender el Banco Central. De acuerdo a la política de incentivar el ingreso de créditos externos selectivos del sector privado al país, la Junta Monetaria ha autorizado al Banco Central para que garantice el tipo de cambio de mercado libre de todos los préstamos que ingresen al país a los sectores productivos calificados por el instituto emisor y que sean vendidos en esta institución en el mercado libre. Los créditos deben ser de un plazo mayor a 1 año y de hasta 2 años. Hay, por lo tanto, garantía cambiaria para todos los créditos externos privados que vengan para incrementar la producción nacional al tipo de 30 sucres por dólar. Quienes vendan a esa cotización créditos externos en el Banco Central, al vencimiento de los mismos podrán recibir dólares a la misma cotización. De esta manera se elimina el riesgo cambiario y por lo tanto la actividad productiva del país no está sujeta a las modificaciones que tiene el mercado libre propiamente dicho y que ha generado gran inestabilidad en nuestro país. Esto demuestra además que nosotros creemos que a través de esta medida vamos a tener un efecto neto de ingreso al país de significación para nuestra economía y que además vamos a impulsar las actividades productivas. Se mantienen, por otro lado, dentro del mercado oficial la liquidación de todos los permisos de importación cuyos bienes llegaron al país con anterioridad a esta fecha. Todos los permisos de importación concedidos cuyos bienes ya llegaron al país serán liquidados al tipo oficial de cambio, al igual que se liquidarán todo el servicio de créditos externos registrados y vendidos anteriormente también en el Banco Central. En lo que concierne a los permisos de importación concedidos, tanto de lista 1 como de lista 2, cuyos bienes no han ingresado al país o cuyas mercaderías todavía no llegan a nuestro país, las liquidaciones se realizarán de acuerdo a las nuevas normas establecidas por la Junta Monetaria. Es importante destacar que como se mantiene la tasa oficial de cambio, los derechos arancelarios que deben cubrir los permisos de importación seguirán calculándose en base a la cotización de 25 sucres por dólar y no hay, por lo tanto, ningún ingreso fiscal o tributario adicional como consecuencia de estas medidas. Apelando a la sensibilidad de los sectores productivos del país y con el propósito de regulación que regula las formas de pago de los permisos de importación, a fin de que nuestros industriales, nuestros comerciantes, obtengan de sus proveedores en el exterior mejores condiciones de pago y con esto ayuden al país a que exista una menor presión sobre la Reserva Monetaria Internacional. Y crea esta regulación un aliciente para todas aquellas importaciones que se realicen a un plazo de pago mayor a 270 días, se les exonera del depósito previo que ha estado establecido y está vigente para las importaciones en general. En 500 millones de sucres, el fondo de capital del FOPEX o Fondo de Promoción de Exportaciones, a fin de que este organismo pueda conceder créditos de mediano plazo para financiar inversión en nuevas industrias dedicadas a la exportación, a la ampliación de las existentes
y a la formación o financiamiento de capital de trabajo de ciertos productos que en el momento actual tienen dificultades de comercialización. Es transferir ciertas operaciones que estaban originalmente asignadas al mercado, operaciones de un mercado a otro, una liberación fundamentalmente de las exportaciones para darles mayor competitividad. Lo que la Junta Monetaria está buscando en este momento es que nuestros productos sean mucho más competitivos en el exterior. Sí. Bueno, todo, como se indica ya, lo que se transfiere al mercado libre de cambios del Banco Central, todas las divisas provenientes de exportaciones, todas las que provienen de la exportación, se trasladan a este mercado libre de cambios al precio de 30 sucres, con exclusión naturalmente del petróleo y los derivados. Señor presidente, ¿qué expectativas ante este cambio, digamos, espera usted que se pueda dar en ese sentido? No es la misma situación tal vez a la cual usted se refiere. Los tipos que se han fijado y el Banco Central es el que otorga de ese mercado libre las divisas que ya se han indicado, especialmente para reembolsos o para la atención de servicios de créditos provenientes del exterior. El Banco Central, lo que se indica en una de estas medidas es que el banco, como claramente ya se ha dicho, es un nuevo mercado que se establece de acuerdo con las facultades del Banco Central. Esto no quiere decir que el Banco Central de la oferta y la demanda. Lo que sí creemos nosotros, con las medidas que se han tomado, es que al haberse creado este nuevo mercado libre, dentro y administrado por el Banco Central, y al haberse subido la cotización que se estaba pagando antes a los exportadores de 25 sucres a 30 sucres, estamos tratando precisamente de que haya un mayor acercamiento entre las cotizaciones del mercado libre y lo que va a administrar el Banco Central dentro del mercado libre del Banco Central. Señor presidente. Ahora el señor gerente general del Banco Central, que es el que hizo una magnífica exposición ante la Junta Monetaria hoy por la noche, y que nos ha hecho apreciar muy en detalle la verdadera situación en desarrollo, es que la capacidad de crecimiento, la tasa de crecimiento depende fundamentalmente de la disponibilidad de divisas que un país tiene. En los años 60 se inició en el país un modelo de crecimiento sustentado fundamentalmente en un proceso de industrialización que vaya generando la cantidad de bienes necesarios para atender nuestra demanda interna. A fines del año 1960 ya el país prácticamente no llegó a tener divisas suficientes, el sistema de industrialización no le proporcionaba recursos a través de un fomento de exportaciones y tuvimos una quiebra del modelo de crecimiento. Pero ahí nace un nuevo bien que se incorpora a la economía, que ha sido tan mencionado, que ha sido tantas veces analizado como es el petróleo. En el año 72 iniciamos la explotación petrolera y teníamos nosotros un precio internacional de $2 por barril. En el año 73 y 74 se produce la crisis petrolera internacional y el precio de este bien sube hasta $12 por barril. Eso le permite al Ecuador irse financiando, obteniendo divisas en ese lapso para poder continuar con su modelo de crecimiento. En el año 75, como es de conocimiento de todos nosotros, se produce ya una primera crisis en la época petrolera como consecuencia de un crecimiento demasiado rápido de las importaciones y un crecimiento mucho más lento que no alcanzaba. En el 75 se tuvieron que tomar medidas drásticas, muy duras, y todas estuvieron dirigidas exclusivamente a contraer importaciones. Se pusieron recargos arancelarios, se establecieron depósitos previos, se prohibieron las importaciones de una serie de productos, etc. Pero en el año 75 no hubo prácticamente ninguna medida efectiva, profunda, de fomento de exportaciones. Se corrigió el problema restringiendo las importaciones y con eso se restringió empleo, producción, etc. A partir del año 1976, el país adquirió o utilizó un nuevo instrumento de financiamiento del desarrollo, y ese es el famoso endeudamiento externo. Como ya las divisas provenientes de exportaciones no alcanzaban a cubrir las importaciones que estaba demandando el país,
se inició un proceso de endeudamiento externo bastante profundo que permitió que en los años 77, 78 y luego hasta el año 79 funcionara más o menos equilibradamente la economía en el sector externo. En el año 1980, por el nuevo boom petrolero de precios internacionales, la situación vuelve a convalecer transitoriamente y no hay un cambio en la dirección de política económica. Y es en el año 1981 cuando se producen dos hechos fundamentales. Caen los precios de exportación del petróleo y, en segundo lugar, hay un grave desorden financiero internacional con un incremento sustantivo de las tasas de interés, lo que ocasiona los primeros síntomas de la crisis del sector externo del Ecuador. A manera de ejemplo, en el año 1981 el Ecuador debió pagar más de 300 millones de dólares adicionales por los intereses de la deuda externa total, pública y privada, como consecuencia de las tasas de interés tan altas que prevalecían en el mercado internacional. Por el problema fiscal que nosotros tenemos adelante, un déficit de proporciones y, consecuentemente, un desfinanciamiento de todo el sector público ecuatoriano. El problema entonces radica, yo diría de manera resumida, en tres grandes componentes que podrían tal vez resumir cómo ha trabajado la economía ecuatoriana en el periodo 1972-1981. El Producto Interno Bruto, es decir, la producción crece entre 1972 y 1978 casi al 10% anual. Y en los años 79, 80, 81 cae la tasa de crecimiento a niveles entre el 4 y el 5%. En ese intervalo, es decir, 72-81, las exportaciones crecen en volumen solo al 4,7%, es decir, muy inferior a la producción. Las exportaciones crecen solo al 4,7%, mientras que las importaciones crecen al 10,6%. Es decir, hay una diferencia notoria entre cómo estaban comportándose las exportaciones y cómo vinieron comportándose las importaciones. Y si miramos por sectores, vemos que la distorsión y el desequilibrio es más grave. El sector agrícola entre 1972 y 1978 prácticamente no creció. Y esa es una de las razones por las cuales no crecen las exportaciones en el periodo. Y porque el sector petrolero se ha mantenido en producción en ese lapso más o menos estancado. Desde los años 1960 hasta la presente fecha, fue un modelo que permitió un crecimiento desequilibrado, pero que en los momentos actuales prácticamente está agotado. Y hay que buscar equilibrio entre todos los sectores, entre todas las actividades, para que se financien tanto la producción de bienes para consumo interno, como se financie la producción de bienes hacia la exportación. La capacidad adquisitiva del sucre vía las importaciones a través del tipo de cambio oficial que se mantiene, el 25 sucres, se mantendría igual. Se utilizará para las importaciones que deberán obtener dólares en el mercado libre del Banco Central, se verá reducida en la proporción en que sube la cotización resuelta por la Junta Monetaria para ese dólar. Yo sigo manejando las mismas cifras que originalmente se enviaron al Congreso Nacional. Esto es un déficit financiado de 17.000 millones de sucres. No tengo en mi poder todavía evidencia que pudiera incrementar ese déficit. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que la presencia de ustedes nos brinda para, mediante los medios de comunicación a los cuales ustedes representan, hacer un saludo a la opinión nacional y manifestar al país, invocando al patriotismo y a la comprensión del país, que se haga cargo de lo que ha tenido que afrontar la Junta Monetaria para llegar a la medida extrema de la devaluación monetaria. Desde el mes de noviembre del año pasado, el señor gerente general que comenzó sus actividades en ese momento, el señor ministro de Defensa, el señor ministro de Finanzas y el que habla, nos hemos empeñado en un estudio profundo, sereno, objetivo de la realidad del país
en la realidad económica del país en los distintos órdenes. Se han adoptado con toda serenidad, con el detenido estudio y ponderación, una serie de medidas con el objeto de buscar, entre otras cosas, el fortalecimiento del sector exportador del país, de procurar el fortalecimiento de la balanza de pagos, de hacer que las condiciones económicas del país se vuelvan las más favorables posibles en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Desgraciadamente, todo el esfuerzo que han desarrollado, señor ministro de Finanzas, señor gerente general del Banco Central, todo su personal de asesores, todos los señores vocales de la Junta Monetaria, no han dado, como digo, los resultados apetecidos, y en todo caso hemos tenido que llegar a esta medida extrema que la Junta Monetaria tuvo que sugerir al señor presidente de la República con el objeto de buscar una estabilización de la economía que sea un punto de partida para buscar un ambiente más propicio para que las condiciones económicas del país vayan tomando convalescencia y permitan el desarrollo de planes armónicos, de planes debidamente coordinados que puedan dar como resultado mejores días para la ciudadanía entera del país. Licenciado, es importante conocer cuáles son las medidas colaterales que la Junta Monetaria estaría empeñada en llevar a la práctica que permitan afrontar las consecuencias de una devaluación, sobre todo en el plano social. El Banco Central en la noche, a la madrugada de hoy, había entregado, creo que a todos los medios de comunicación, el boletín de la Junta Monetaria, en la cual constan, creo que son 4 capítulos principales de medidas colaterales que se sugieren deben ser adoptadas a fin de que las cosas estén debidamente coordinadas y surtan los mejores efectos. Algunos sectores del país, licenciado, han demostrado ya su acuerdo con esta medida tomada por la Junta Monetaria, pero yo entiendo que las clases populares y especialmente los trabajadores serán los más afectados y serán quienes exijan una serie de medidas, como por ejemplo una inmediata e inminente revisión de sueldos y salarios. Entiendo que esa circunstancia habrá sido analizada por ustedes y que como medida complementaria se le habrá sugerido al presidente de la República que se haga un estudio, o si ya tienen el estudio le habrán entregado, para que no afecte, no impacte tanto en las economías populares esta medida que acaban de tomar. Bueno, la recomendación que se presentó al señor presidente de la República para que se adoptara la medida de la devaluación fue fruto de un muy detenido estudio en el cual se contemplan todas las repercusiones que la medida va a tener o puede tener en los distintos órdenes de la actividad del país. Como usted anota, en todo caso, es de esperarse que adoptadas las medidas colaterales que se sugieren, los impactos o los resultados se minimicen lo más posible a fin de evitar cuestiones que podrían producir en un momento dado reclamaciones o reacciones que, como digo, vuelvo a invocar a la comprensión y al patriotismo de los ecuatorianos para que las cosas se tomen en cuenta considerando que todos nos pertenecemos al país y que las cosas hemos hecho no por presiones de nadie, ni tampoco por buscar o favorecer el beneficio de determinado sector, sino animados de los más nobles propósitos, de los más elevados el más elevado afán patriótico, para que el país pueda convalecer en su situación y en su aspecto económico. Licenciado, ¿en base a qué estudios técnicos se realizó la devaluación? El Banco Central, a través de sus departamentos técnicos y el señor gerente general, han realizado estudios muy detenidos y profundos, a fin de poder dar a la Junta Monetaria todos los elementos, entre los cuales, como usted comprende, los estudios técnicos tienen que jugar un papel muy importante. Valga la pena para destacar y agradecer toda la colaboración del Departamento Técnico del Banco Central, del Departamento Jurídico y de todo el personal del Banco Central que con gran abnegación y poniendo todo su esfuerzo y toda su capacidad han colaborado con la Junta Monetaria. Licenciado, respecto a las medidas que sugiere la Junta Monetaria, ¿cómo afectarían estas al sector industrial específicamente? ¿Se ha pensado en eso? Bueno, como le digo, en la comunicación que hemos mandado al señor presidente de la República se analiza todos los impactos o todos los efectos o todas las consecuencias o repercusiones que la medida puede tener en los distintos órdenes de la actividad industrial, comercial, fiscal y todo lo demás. Licenciado, ¿garantizará la devaluación, la estabilización del dólar?
Bueno, lo que nosotros procuramos es que se garantice la estabilidad económica del país en general y que haya y que el dólar también tienda ya a tienda hacia niveles normales, de acuerdo con la realidad en que debe estar. ¿Qué expectativa tiene usted de eso? ¿En qué realidad debería estar el dólar? Yo tengo una expectativa bastante favorable, estoy optimista respecto que vamos a comenzar a sentir los resultados positivos y beneficiosos de las medidas. Licenciado, frente a un pedido concreto que, por ejemplo, hacen las centrales sindicales, organizaciones de este tipo, de elevación de sueldos, ¿usted estima que sea posible atender este tipo de requerimientos a partir de estas medidas que ustedes han tomado? Bueno, lo que yo creo es que es necesario hacer una evaluación lo más aproximada posible para ver el verdadero impacto que estas medidas puede tomar o puede presentar en lo futuro, en lo posterior, respecto a cuestiones de niveles de precios, y entonces ver la relación que ese impacto pudiera tener con las reclamaciones que se pueden presentar sobre elevaciones de precios. ¿Por qué no concretar un poquito más quisiera concretar la pregunta del compañero? ¿En qué medida se va a encarecer el costo de la vida con la devaluación que acaba de decretarse? Y consecuentemente, ¿en qué medida debería elevarse sueldos y salarios para compensar precisamente este impacto en la economía popular? Usted me perdona, yo le rogaría al señor gerente general que tenga la bondad de ocultar la pregunta que usted Bien. resolver. Me va a permitir, antes de contestarle la pregunta, hacer una muy corta ampliación de las explicaciones que ha dado el señor presidente de la Junta Monetaria. Es conocido por el país, pensando en los diversos órdenes, por problemas de diversa magnitud y que tienen un origen que diría yo se remonta a la década de los años 60 y 70. Todo el país conoce que el sector fiscal tiene un desfinanciamiento, un desequilibrio considerable, que el sector externo ha venido atravesando por un proceso de deterioro, que hemos tratado de contenerlo en la medida de lo posible a través de distintos instrumentos y decisiones tomadas, que también tenemos problemas en el sector financiero y productivo del país, que hay desequilibrios y que hay grandes diferencias en el tratamiento de la política económica para los distintos sectores, porque mientras existen beneficios para determinado sector, a los tradicionalmente sectores proveedores de la riqueza nacional los hemos abandonado, de tal forma que este conjunto de factores han venido, yo diría, día a día deteriorando la situación económica del país. Ya en el año, y alguna vez lo expresé, en el año 75 tuvimos una crisis profunda, especialmente en el sector externo, que pudo ser corregida gracias a los aumentos de precio del petróleo en los mercados internacionales. Es decir, una variable totalmente fuera de nuestro control logró a la economía ecuatoriana hacerla que supere esa crisis. Pero no aprendimos como país la lección de esa crisis y no nos empeñamos en aplicar una verdadera política de promoción de exportaciones para que a través de esa política obtengamos la cantidad suficiente de recursos internacionales, de dólares o de divisas en general, y con esas divisas podamos financiar el crecimiento de la economía ecuatoriana. Nos mantuvimos estáticos en nuestra política económica, se mantuvo el déficit fiscal, fue creciendo inclusive el déficit fiscal. Y cada vez que en los mercados internacionales han habido crisis, la economía ecuatoriana ha demostrado su vulnerabilidad, su debilidad. Prácticamente 4 productos al Ecuador le permiten, yo diría, obtener más del 80% de las exportaciones: petróleo, banano, café y cacao. Y esa es la historia ecuatoriana del comercio exterior. Los esfuerzos para diversificar exportaciones han sido mínimos. Y además de pequeños, han sido esfuerzos ocasionales. Yo creo que tenemos que en estas condiciones y en estas circunstancias empeñarnos
no solo la Junta Monetaria o el Banco Central, en impulsar un programa económico que vaya hacia, yo diría, la meta fundamental, que es promover exportaciones, sino que todos los poderes del Estado, todos los sectores, sector público, sector privado, empresarios, trabajadores, quienes estamos en función pública, debemos empeñarnos en realmente impulsar un verdadero programa de promoción de exportaciones, porque el sector externo se financia solo a través de dos fuentes, o vendiendo más o endeudándose. No hay otra forma de financiar al sector externo, y lamentablemente en la década de los años 70 escogimos la segunda alternativa, endeudarnos más, y la situación actual de la balanza de pagos es delicada. No creo que sea una situación insalvable. Creemos que con las medidas estamos dando un paso sumamente importante para evitar ya el deterioro de la balanza de pagos, pero hay que impulsar programas en los otros sectores. Hay que impulsar programas, por ejemplo, de fomento a la agroindustria. De esto hablamos todos los días, pero ni se genera una ley, ni se discute en profundidad el tema. Hay que expedir la ley de fomento a las exportaciones. Hay que expedir la ley del seguro de exportaciones. El certificado de abono tributario, que es un instrumento de promoción de exportaciones, se ha convertido por esta política económica del país en un instrumento de compensación de costos. Es decir, se desvirtuó la naturaleza del certificado de abono tributario. El certificado de abono tributario tiene que servir para impulsar a la exportación de nuevos productos, dar incentivos para la exportación de nuevos productos. Pero ahora estamos compensando costos para que nuestros productos no pierdan los mercados que tenían tradicionalmente. Si miramos a los países vecinos, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, es un país con una política de exportaciones muy agresiva y que tiene en estos momentos, a pesar de la crisis económica internacional, una sólida posición de balanza de pagos. Hay que reenrumbarle al país, hay que buscar una política económica mucho más conveniente en las condiciones actuales, porque solo de esa manera podemos nosotros iniciar un proceso de solución del problema. La Reserva Monetaria Internacional no es más que la resultante de toda esta debilidad económica general. El Banco Central tiene la responsabilidad de administrar la Reserva Monetaria Internacional, pero ante un estancamiento del volumen de exportaciones, porque no hemos aumentado la producción de exportación. Lo que han aumentado a veces son los precios, pero producción exportable no ha aumentado. Ante un crecimiento de las importaciones. Y en el año 82, no solo al aumento del pago de servicio de la deuda externa, sino que en este año se empiezan a pagar una serie de créditos externos que fueron contratados hace 3 y 4 años con esos periodos de gracia. Es decir, tenemos presión de pago al exterior. En esas condiciones debemos comprender, todos los ecuatorianos, la necesidad de que discutamos la verdadera orientación del proceso de industrialización en el país. Nosotros debemos industrializarnos para vender al exterior. Tenemos que formarle a nuestro país como agentes vendedores de nuestros productos en el exterior, de una manera muy dinámica, de una manera, yo diría, muy perseverante, porque solo con eso podemos conseguir nosotros resultados. De ninguna manera se pretende o se puede afirmar de que hay que desmantelar al sector industrial. No, el sector industrial realmente responde a yo diría, a un anhelo que ha tenido la economía ecuatoriana, pero ahora, en vista de la situación económica, hay que reorientarlo, hay que readecuarlo, por el bien no solo del sector, sino hasta de los consumidores, porque si iniciamos un proceso de política económica racionalizando los instrumentos, como la noche de ayer lo planteó la Junta Monetaria, de solicitarle al señor Presidente de la República que se sirva, solicitar al señor Ministro de Finanzas que se estudie a la brevedad posible en el Comité Arancelario una reducción general del 10% en los aranceles de importación. Con eso, en primer lugar, se reducen los costos derivados de la devaluación. Y con eso se precautela al consumidor ecuatoriano, porque no va a haber un incremento de costos en la proporción absoluta de la devaluación, sino que van a estar compensados con una baja
en las tarifas arancelarias. Además, se racionaliza el arancel y se puede permitir en determinado tipo de productos de que dejen de realizarse operaciones ilícitas, es decir, se contrabandee con esos productos y más bien que entren por la fuente legal normal, que es la que nos interesa como país. Se ha propuesto al señor presidente una reducción del presupuesto en el año 1983, pero no solo el presupuesto fiscal, el presupuesto de todas las instituciones públicas, porque es del sector público en conjunto el que tiene el problema. De tal manera que hay también que buscar el equilibrio del sector fiscal. Se ha planteado reformas a las leyes de fomento industrial, porque los beneficios de las leyes de fomento tienen que ser, en primer lugar, transitorios, hasta que se fortalezca, hasta que se induzca el desarrollo de una actividad, pero tiene que transferirse a otros sectores, y a todos los sectores hay que darles igual tratamiento. Solo así conseguiremos una economía mucho más equilibrada. Y un conjunto de medidas adicionales en el mercado de capitales para incentivar, por ejemplo, la negociación de cédulas, de papeles financieros, que no son otra cosa que documentos que permiten la inversión privada, para aumentar el ahorro interno, y en fin, medidas que buscan precisamente darle al sector privado un aliciente mayor para que genere más empleo, y con eso para que ayudemos a resolver los problemas sociales. La economía tiene una íntima vinculación con la parte social. Cada vez que hablamos de producción estamos hablando de empleo, y si nosotros en esta oportunidad hemos debido sugerir una medida como la que ha tomado el señor presidente la noche de ayer, estamos seguros de que no solo hay costos, hay también beneficios, porque muchas actividades productivas estaban en serio peligro, estaban enfrentando una situación extremadamente delicada, y eso podría haber ocasionado un mayor desempleo. Esta medida puede precautelar, puede evitar que eso haya ocurrido. El conjunto de medidas que tomó la anoche la Junta Monetaria, además de la devaluación oficial, o la sugerencia de la devaluación oficial al señor presidente, que fue aceptada, y que en términos de costo de importaciones, en términos del costo de divisas por importaciones, representa el 17%, porque pasa de 28, que era el costo que teníamos desde el mes de marzo, a 33 sucres, y eso representa el 17%, se eliminaron todas las regulaciones que tienen que ver con las formas de pago obligatorias al exterior. Es decir, ahora el sector importador puede contratar sus importaciones en las formas de pago que convenga con los proveedores del exterior. Esto también va a abaratar los costos, porque ustedes recordarán que los sectores productivos reclamaban que esa medida tenía una incidencia en sus costos de producción, pero esa medida tuvo una gran utilidad, porque nos permitió, a partir de su ejecución, el controlar la demanda de importaciones. Se eliminaron todas las prohibiciones que existían, se eliminaron todos los trueques, con excepción de lo que es automóviles o vehículos livianos y motocicletas. Se unificó prácticamente todas las transacciones del Banco Central al nuevo tipo oficial de cambio. Desapareció el sistema de cambios múltiples que teníamos, aun cuando, digamos, con la profundidad con que había, aun cuando técnicamente sigue el país y seguirá siempre teniendo un sistema de cambios múltiples, porque tenemos dos mercados, uno libre y otro oficial. Y si tenemos más de un mercado, ya es un sistema técnicamente múltiple. Estableció una línea o una regulación especial para el refinanciamiento de la deuda externa privada, que está pendiente de pago. Mecanismo que consiste en que todas las actividades que tienen créditos externos contratados y registrados en el Banco Central pueden obtener un refinanciamiento que les permita un pago anual de no más allá del 25%, con divisas cotizadas al tipo de mercado libre del Banco Central. Y esa es la única cotización de mercado libre del Banco Central. Por esta circunstancia especial por la que venía atravesando la empresa privada, que les estaba afectando significativamente a su estabilidad productiva y que estaba contagiando al sistema financiero ecuatoriano de una manera muy preocupante para las autoridades del país.
De tal forma que este es un proceso a 4 años y que al Banco Central van a ingresar todos los nuevos créditos externos privados que se contraten de aquí en adelante, a la tasa, por supuesto, oficial de cambio, porque solo la línea de refinanciamiento queda a la tasa de mercado libre. Y todos los nuevos créditos externos privados que se contraten van a venir al Banco Central para poder generar un proceso financiero que le permita al Banco Central ir en el futuro cubriendo las obligaciones derivadas de este refinanciamiento. Tenemos que tener en ese sentido muy claro un concepto. Como país, la deuda externa seguirá existiendo. No vamos a poder nosotros como país cancelarla. Y tenemos nosotros que iniciar un proceso de racionalización en la utilización de la deuda externa. De tal forma que este mecanismo también nos puede permitir el iniciar un proceso que nos puede llevar algún tiempo de racionalizar el endeudamiento externo privado. En cuanto a los efectos, en términos de costos, en términos generales de precios, nuestros cálculos hechos, prescindiendo por supuesto de cualquier abuso, de tal manera que nuestro cálculo general, que no quiere decir que cada producto va a subir en ese porcentaje, sino en términos globales, el gran promedio nos arrojó ese resultado. Puede ser que en determinadas actividades el efecto sea mayor y en otros puede ser que el efecto sea menor, pero el promedio nos dio a nosotros ese resultado y con eso contesto la pregunta que usted hacía hace un momento. Economista, las medidas propuestas por la Junta Monetaria suponen una readecuación del modelo de desarrollo del país. Indiscutiblemente que, y nosotros hemos venido hablando de la necesidad de ello, y les decía hace un momento que el país tiene que comprender que no puede seguir manteniendo los desequilibrios ni entre sectores productivos ni entre las distintas, yo diría, grandes divisiones que se puede hacer de la economía. Hay que buscarle mayor equilibrio, hay que vender más al exterior, hay que exportar más. Y eso es reorientar nuestro proceso productivo, reorientar nuestro proceso de industrialización. Si se señala eso y se insiste en esa necesidad, ¿cómo ve usted esta rectificación del programa automotor, definitivamente? Bueno, ese es un tema sobre el cual, desde el punto de vista técnico, existe una controversia muy profunda. Si es que se quiere establecer un programa automotor solo para el mercado ecuatoriano, yo diría que es extremadamente oneroso. Si es que existe una garantía, yo diría absoluta, para que nuestros productos se vendan en todo el grupo andino y no hayan obstáculos a ese tipo de comercialización, habría que reanalizar los beneficios y costos de ese programa. Señor gerente, en estas circunstancias continúa teniendo vigencia la línea de los 400 millones de dólares para poder... ¿Cómo no? La línea de reestructuración de la que hablé hace un momento es una línea que permite que el sector privado, usando los mecanismos del sistema financiero nacional o internacional, pueda refinanciar la deuda. Pero si es que el sector privado no puede hacerlo por sus propios medios, puede recurrir a la línea de los 400 millones que ha puesto a disposición el gobierno y que nosotros en este momento tenemos que administrarla. Sin pretender volver atrás, economista, pero creo que es necesario una explicación. Ustedes están señalando que ha sido necesario tomar esta medida porque los problemas se vienen presentando desde la década del 70. Hace 2 meses se tomaron medidas que implicaban una devaluación de hecho, pero que no fueron reconocidas públicamente y que por algunos sectores políticos ustedes han escuchado los diferentes y se han enterado a través de los diferentes medios de comunicación, ha sido calificada como una devaluación mojigata, es decir, que no se aceptó públicamente. ¿Por qué? Yo le diría que hemos sido muy cuidadosos y nos ha preocupado sobremanera el sector social y lo hemos afirmado en varias oportunidades. Tenemos que ser muy cuidadosos con todos los ciudadanos ecuatorianos y las medidas tomadas en marzo precisamente buscaban el reducir al mínimo posible los costos de una modificación cambiaria. ¿Para qué? Para que el impacto no sea traumatizante en la sociedad ecuatoriana, para que el impacto se vaya diluyendo en el tiempo y no tengamos nosotros
que lamentablemente vernos enfrentados a una situación social que le ponga en mayor desequilibrio a la economía ecuatoriana. De tal manera que la estrategia que nosotros establecimos era una que buscaba exclusivamente precautelar la estabilidad social. Y ahora, con la medida tomada ya por la Junta Monetaria, cerrando esta estrategia, lo que nosotros estamos seguros es que los procesos inflacionarios y los costos que de aquí se derivan son mucho menores de aquellos que se hubieran derivado si esta medida hubiera sido tomada de una sola vez. Es parte de una estrategia, entonces. Así es. Señor gerente, ¿cree usted que el espectro político se ha impuesto sobre el espectro técnico para llegar a esta medida de la devaluación? Yo diría que es todo lo contrario. En este tipo de decisiones ha primado el aspecto técnico al político. Cuando se han hecho tantas críticas a las medidas económicas previas a esta devaluación, se dijo que era el paso previo a la devaluación definitiva. ¿Ustedes consideran que han tenido razón quienes dijeron que han sido medidas inmediatas, inmediatistas y que definitivamente no cumplieron con el propósito de fomentar las exportaciones y fortificar la reserva internacional cuando ya nos vemos en una devaluación definitiva? Toda medida tiene que ser evaluada luego de transcurrido cierto tiempo. Las medidas tomadas en el mes de marzo cumplieron muchos objetivos. Primero, evitaron que se produjera una crisis muy profunda en, yo diría, sectores extremadamente importantes de exportación del país. Y les cito, en el caso de los exportadores de café, prácticamente estaban estancadas las exportaciones de café y el problema social hubiera sido muchísimo más grave del que tienen ahora por la sequía. Si es que los sectores de exportación no hubieran comprado la producción o no estarían en disposición de comprar la producción de café, que se hubiera podrido por la falta de una adecuada comercialización. Entonces, se ha precautelado desde el mes de marzo acá sectores de exportación de café, de productos del mar, otro sector que estaba realmente muy deprimido. ¿Como consecuencia de qué? No solo de la falta de competitividad nuestra, sino de una política de exportación extremadamente agresiva de los países vecinos al Ecuador. Y nosotros no estábamos haciendo realmente nada por estabilizar ese tipo de actividades. Cumplió también ese propósito. Y eso tiene también consecuencias de carácter social porque se mantuvo el empleo. En caso contrario hubiéramos tenido nosotros una mayor desocupación. En tercer lugar, se pudo durante los 2 meses dar cuenta con mucha claridad, con absoluta claridad, de que las importaciones ecuatorianas se pueden en cierto sentido regular, porque hemos medido una serie de efectos y hemos tomado una serie de indicadores que nos demuestran que puede haber algún grado de respuesta. Y así en distintos órdenes hemos ido calculando cuáles son realmente los beneficios que demostraron las medidas del mes de marzo. De tal manera que yo diría que esas fueron muy oportunas porque además permitieron que los costos no sean lo suficientemente altos como hubiera sido si se tomaba todo de golpe. Es un hecho que ustedes declaran que han hecho grandes esfuerzos para evitar la devaluación por el costo social y económico que implica para el país. Lo lamentan, ¿verdad? Bueno, una devaluación tiene muchos beneficios y tiene también costos. Lo que hay que tratar es de que los costos se minimicen y eso es lo que hemos tratado en esta oportunidad, siguiendo la estrategia que les he explicado en este momento. Pero tiene una devaluación también muchos beneficios y tenemos que ser muy claros también en eso. La tasa de cambio es un precio, como la tasa de interés es un precio, como es el precio de cualquier otro bien. Y por lo tanto tiene que ser cuidadosamente establecido. No vayamos nosotros a caer en el tratamiento de la tasa de cambio también como un asunto de, yo diría, un tabú de la economía. Hay que manejarlo con mayor realismo y hay que evitar precisamente políticas traumatizantes. Hay algo que preocupa, en el sentido de que se ajusta a la realidad económica del país este precio de 33 sucres. Así es. Está totalmente ajustado, no va a haber que hacer ninguna variación al futuro y a corto plazo. De ninguna manera. Nuestros estudios nos demuestran que estamos en una posición de equilibrio. Economista, ¿qué repercusión tiene la medida de la devaluación en la concentración, o más bien dicho, en la distribución de la riqueza? Bueno, una devaluación requiere de medidas complementarias. Por ejemplo, en el campo de la exportación, en los productos agrícolas, tiene que compensarse una parte de la devaluación hacia los productores, para que ellos se vean incentivados en producir más. Y el beneficio no tiene que ir solo al sector de exportación,
sino que tiene que transferirse al sector productor. Y así ha recomendado la noche de ayer la Junta Monetaria para que el señor Ministro de Agricultura se sirva a analizar esto a la brevedad posible y fijen los nuevos precios para los principales productos de exportación, los nuevos precios internos que debe regir entre productores y exportadores. Entonces se puede obtener un mejor precio para el productor y como tenemos una gran cantidad de pequeños productores, puede haber una adecuada distribución del ingreso. Se requiere también analizar y adoptar medidas en distintos órdenes para ir realmente complementando todo este, yo diría, conjunto de ideas que ha presentado la Junta Monetaria para hacer un Ecuador más equilibrado, no solo en lo económico, sino también en lo social. ¿Habría una política de revisión de precios? ¿Usted cree que tendrá que venir con esta evaluación? Bueno, yo creo que hay que ir analizando producto por producto, sector por sector, cuáles son las consecuencias, cuáles son realmente los impactos que tiene. Individualmente no tenemos nosotros un estudio, porque dada la reserva que debíamos nosotros mantener, no hicimos absolutamente ningún tipo de consulta. Señor gerente, ¿podríamos concluir con que el sector privado ha tenido la razón por la serie de reclamaciones que ha hecho el sector privado? Mire, yo le quisiera decir que como funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de analizar la situación económica general y el bienestar de toda la sociedad. Pero no podemos, por eso, sustraernos de las opiniones que tenga cada uno de los distintos sectores. Sin embargo, las decisiones tienen que estar sustentadas exclusivamente en el bienestar colectivo. Si coincide con la petición o la posición de un sector, en buena hora. Si no coincide es porque esa posición no conviene al bienestar colectivo. Nuestra función es ante el país, ante toda la ciudadanía, no ante un sector. Economista, ¿en qué nivel está la reserva monetaria actualmente? La reserva está ligeramente superior a los 450 millones de dólares. En marcos alemanes, más de 15 millones de marcos alemanes que equivalen a una cifra superior o alrededor de los 7 millones de dólares, que constituye también una disponibilidad que tenía el Morgan para poder operar con nosotros. Lamentablemente no han considerado las relaciones, el Morgan no ha considerado las relaciones que por muchísimos años hemos mantenido con ellos. Según entiendo, son algunas décadas de relaciones comerciales con ellos. Hemos realizado operaciones muy importantes y por este desfase entre la presentación de los cheques y la transferencia de fondos nuestra, ha tomado una medida, yo diría, exageradamente apresurada, que le daña al país, que le daña al Banco Central. Hemos protestado ante el Morgan y ante nuestra protesta el Morgan nos ha pedido que se devuelvan los cheques. Han sido reexpedidos todos los cheques. La situación nuestra es completamente clara. Esta no es una operación y no es una situación que nos lleve a nosotros a preocuparnos, a demostrar que existe una crisis generalizada en el sector externo. Ha sido una falla lamentable por parte del Banco Internacional al que tantas veces me he referido. De tal manera que quiero hacer esta aclaración, quiero expresar nuestro pesar por la forma como se condujo esa operación en el Morgan y darles a ustedes la información de que nosotros tenemos en este momento, a pesar de que el sector externo, como todos conocemos, atraviesa por un momento de debilidad, tenemos las suficientes disponibilidades para atender absolutamente todo tipo de obligaciones que se presenten al exterior. No hay ningún tipo de restricción para atender obligaciones al exterior. Y el hecho que he comentado no volverá a repetirse en el futuro y como Banco Central hemos presentado las protestas formales por tal hecho. Tengo toda la información de nuestras transacciones con el Morgan durante el año 1981, el año 1982. El monto de los cheques protestados es infinitamente menor a nuestras operaciones normales, ya que con ellos operamos mensualmente en cifras del orden de los 100 millones de dólares y los 100 y pico de cheques a los que fueron originalmente protestados y han sido reexpedidos no es ni el 3% de esa cantidad. De tal forma que quiero dejar
Aclarada esa situación, quiero expresar a nombre del Banco Central nuestra confianza en que tendremos en el futuro, no tendremos hechos de esta naturaleza. Eso es, señores periodistas, lo que yo quería aclarar, por el buen nombre del Banco Central, por el buen nombre del país. La información que ha proporcionado la prensa, una información que debía contemplar todo este tipo de análisis de manera global. Señor gerente, ¿y qué actitud tomará el Banco Central para que no se repiten estas cosas con este banco? El Banco Central está estudiando las relaciones comerciales con el Morgan Guaranty Trust. Tenga usted la plena seguridad de que nosotros en el futuro consideraremos este hecho como atentatorio al Banco Central y al país, y tomaremos medidas que van a ser mucho más perjudiciales para el Morgan que para nosotros. ¿Hubo mala fe, señor gerente, o simplemente hubo mala fe de parte del Morgan, o simplemente equivocación de funcionarios de... Yo no hablaría de mala fe, pero de los teles que nos han enviado, los funcionarios de segunda orden no sabían cómo operar con el Banco Central, mientras que los principales estaban en Cartagena y optaron por una decisión que inclusive en las cuentas de ellos les demuestra que la decisión era incorrecta, porque protestaron los cheques cuando al finalizar el día habían fondos en nuestra cuenta. Señor gerente, ¿el Banco Central continuará realizando transacciones comerciales con el Morgan? Nosotros estamos analizando esta situación, y como es un banco corresponsal de muchísimos años, estamos tratando de evaluar todas nuestras transacciones con él para adoptar una posición definitiva. Economista, ¿cuál es su criterio en el sentido de que si usted dice que está de por medio el buen nombre del país y de que hay décadas en que se ha manejado con este banco las relaciones, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Usted cree que es justificable de que porque hay funcionarios de segunda categoría se protesten cheques del Banco Central del Ecuador? Yo creo que no es justificable de ninguna manera que se protesten cheques. Ahí tuvieron, como le había expresado, un desfase entre los cheques presentados y las transferencias enviadas. El desfase se presenta en 2 horas. Mientras los cheques tenían hasta las 3 de la tarde, la transferencia les llegó por orden de otro banco internacional con quien operamos, les llegó a las 5 de la tarde y cerraron nuestra cuenta con saldo positivo, e inclusive restituyeron unos fondos adicionales que nosotros teníamos. Y no consideraron, además de que teníamos inversiones realizadas por más de 7 millones de dólares en ese banco. De tal manera que fue yo diría, falta de conocimiento de nuestras relaciones comerciales con el Morgan lo que ocasionó una decisión de esta naturaleza. Sí cabe una ruptura entonces. Mire, yo no le hablaría todavía de ruptura, pero lo que sí nosotros estamos haciendo una evaluación profunda de nuestras relaciones con el Morgan. Señor gerente, se conoce que el país está buscando una línea de crédito para favorecer la deuda del sector privado. Esta situación que ha sucedido con este banco internacional, en cierto modo, ¿no agudiza un comentado ambiente desfavorable a nivel internacional del país para conseguir esta línea de crédito? No, de ninguna manera. Lo lamentable es que un hecho de esta naturaleza se ha hecho público. Cuando suceden circunstancias de esta naturaleza entre bancos, y en este caso con el Banco Central, este tipo de eventos se los maneja dentro de la reserva bancaria, pero como se ha hecho público tengo que hacer la aclaración, y se ha hecho público en el Ecuador y no en el exterior. Es más, este tipo de circunstancias en casos, yo diría, del mercado internacional se dan, porque todas las instituciones pueden equivocarse, como se ha equivocado en este caso, a nuestro criterio el Morgan, al no considerar las tradicionales relaciones con nosotros. Pero esto no tiene nada que ver y no va a afectar el prestigio nuestro en los mercados financieros internacionales. Es más, la línea de reestructuración, refinanciamiento del sector privado es una línea que sigue ofertándose al Ecuador y que no tiene por qué sufrir absolutamente ningún perjuicio con esta situación. A propósito, ¿cuándo se contrata esta línea, señor gerente? Mire, estamos ultimando los detalles para la contratación de esta línea de refinanciamiento del sector privado. Yo entiendo que en esta semana se concluirá prácticamente. ¿Se consultará al sector privado para refinanciar la deuda? Mire, el sector privado ha venido planteando precisamente la creación de algún mecanismo público que les ayude a resolver el problema que enfrentan. El Banco Central, en este caso, y el gobierno, están tratando de ayudarle al sector privado para poder salir de la, yo diría, incómoda posición que tienen por endeudamiento externo. ¿En qué condiciones? No tengo todavía. Yo lo que he afirmado es que la línea de crédito será lo suficientemente amplia como para que pueda cubrir las necesidades de refinanciamiento del sector privado. En su punto de vista, señor gerente, usted acude a Junta Monetaria, entiendo, sin voto, pero con voz. ¿Cuál es su punto de vista al interior del organismo sobre las medidas que se deben tomar?
una vez que ha sido postergada, creo, para el próximo miércoles, la reunión de Junta Monetaria? Mire, la fecha exacta no le puedo decir. Lo que queremos nosotros es hacerlo lo más rápido posible. Si tenemos nosotros ya los estudios concluidos para esta tarde, la sesión de Junta se realizaría el día de mañana. Pero comprendan que la situación es delicada y amerita que las medidas sean lo más estudiadas posible a fin de que nos den los resultados positivos. ¿Cuál es la posición del Banco Central? Como organismo asesor de la Junta Monetaria, está consciente de la necesidad de refinanciar la deuda externa privada, darle al sector productivo ecuatoriano las mejores posibilidades de reactivarse económicamente, porque con eso no solo precautelamos producción, sino precautelamos empleo. Y precautelando empleo, nosotros estamos realmente yéndonos en una política que busca una mayor estabilidad social. ¿Cuál es la agenda de trabajo de la reunión de la Junta Monetaria? Yo no le podría informar sobre la agenda. En todo caso, se trataría estos puntos. ¿Y las medidas complementarias igual? Medidas complementarias a nivel de Junta Monetaria, más de las que ya son de conocimiento público, no las conozco yo. Las complementarias están en el orden económico general. ¿Cuánto se ha registrado el Banco Central, señor gerente, sobre la deuda del sector privado? Es decir, ¿cuál es el monto que está registrado? La cifra que nosotros tenemos de endeudamiento externo privado es ligeramente superior a los $1.000 millones, de los cuales en el mercado libre, es decir, deuda externa privada registrada en el Banco Central, pero negociada en el mercado libre, son aproximadamente entre 850 y 900 millones de dólares. Muchas gracias. Mire, señor gerente, yo quisiera, antes de terminar, hacerle una especie de queja. La información está... El presidente de la Junta Monetaria convocarla, pero hasta la presente fecha todavía no está convocada la Junta. A propósito de esto, señor gerente, ¿a cuánto asciende la línea de crédito para refinanciar al sector privado en el contexto de las medidas colaterales que se anuncian? Mire, la línea de crédito dependerá de cuál es el monto de los créditos externos que el sector privado está deseoso de reestructurar. Mientras más créditos externos privados se deseen acoger al mecanismo de reestructuración, más alta será la línea de crédito. Y depende de la reacción que tengamos en el sector privado. Pero hay una línea disponible. Hay una línea disponible en este momento. La línea, no le quisiera dar este momento la cifra porque precisamente puede crear una expectativa sobre el monto, pero tenemos una línea de crédito disponible en este momento en el exterior que yo creo que va a servir de manera más que sustancial para la solución del problema del mercado libre. Gerente, se habló de 900 millones de dólares. Ese es el monto de la deuda externa privada en el mercado libre. ¿Puede aumentar o puede bajar? Bueno, el monto de la deuda externa privada puede aumentar, como puede disminuir, dependiendo de la actitud que tengan las empresas. En Cartagena se acaba de producir una noticia de la delegación ecuatoriana que asiste al BID, en el sentido de que la próxima semana viaja una delegación ecuatoriana a Londres y Nueva York para gestionar la línea de crédito ante varios bancos privados norteamericanos y europeos. Desconozco sobre esa información. No le podría dar ningún dato porque no conozco. Economista, ¿cómo han visto ustedes la llamada hecha por la Comisión del Parlamento para analizar la incidencia de las medidas monetarias? Entiendo que esta tarde van a concurrir a... Así es, esta tarde a las 4 de la tarde asistiremos a la Comisión de Análisis de las Medidas Económicas y compartimos plenamente con el criterio expresado por el señor presidente de la Comisión de que este asunto tiene que ser tratado en absoluta reserva, precisamente para que ellos puedan conocer todas las informaciones sobre la situación actual de la economía ecuatoriana. Lo que yo le puedo afirmar en ese sentido es que trataremos de colaborar con toda nuestra información para que la Comisión pueda cumplir su cometido. Gracias. Gracias. ¿Podría usted hacernos un balance general de lo que ha sido hasta este momento la 19ª reunión de gobernadores del continente americano? Yo diría que en términos generales ha sido muy positiva la reunión. Además de positiva, ha sido muy aleccionadora de los temas que se han tratado, los distintos países que han expuesto los problemas por los que están atravesando. Se ha demostrado lo complejo, lo difícil, lo delicado que está el manejo de la situación económica general de todos los países en desarrollo. Por otro lado, se ha mirado con bastante detenimiento el orden financiero internacional
y prácticamente se ha convenido en que no hay mayor capacidad predictiva que nos permita tener una clara indicación de hacia dónde va y qué tipo de reacción se puede esperar en los países industrializados. Hay signos alentadores, pero también hay elementos que desalientan o que cuestionan respecto al futuro de la economía mundial. Es más, ha quedado con bastante claridad y como yo diría un interrogante enorme para todos los países en desarrollo e inclusive para los países desarrollados que han participado en esta reunión. En adelante vamos a manejar una economía con características totalmente nuevas, no hay experiencia pasada por la multiplicación y la conjunción de problemas que antes se daban de manera separada, pero que ahora se han unido. ¿Cuáles son estos problemas? Por ejemplo, en el momento actual, además de tener un proceso inflacionario, de tener una etapa recesiva, que ya en sí mismo produce conflictos en la definición de una línea de política económica, se está encontrando que las tasas de interés en los mercados internacionales ya no solo en términos nominales, es decir, medidas por lo que está el nivel en el mercado, sino en términos reales, deducida la inflación, están muy altas. Y si las tasas de interés reales están muy altas, en ese sentido también la dificultad por captar recursos de los países en desarrollo va a ser mayor. De tal manera que el diseñar una política económica mucho más, o la más apropiada posible en estas condiciones va a ser más difícil de lo que ha sido en el pasado. Vislumbres sobre lo que puede suceder en las políticas económicas. Grabando. Frente a la incertidumbre sobre lo que puede suceder en las políticas económicas de las naciones industrializadas, no se han dado pasos en esta reunión y en otras reuniones de este tipo para ir exigiendo mayores definiciones en cuanto a el modo como esas economías influyen sobre nuestros países. Yo creo en este tipo de reuniones los países en desarrollo fundamentalmente tienen la gran oportunidad de demostrarles a los representantes de los países desarrollados cuáles son los problemas por los que están atravesando y la gravedad de los mismos. Hay un término muy diplomático que se usa en este tipo de reuniones que se llama políticas de ajuste, que mirado así en el contexto global de una reunión aparentemente no traduce nada, pero que en términos de realidad demuestra el costo enorme que tienen los países en desarrollo para poder modificar la situación económica a las nuevas condiciones internacionales. En esta reunión se ha hablado con mucha franqueza, con mucha crudeza inclusive, sobre los problemas que están enfrentando a los países y problemas que ya no son exclusivamente de orden económico, sino que están trascendiendo al campo social y están generando grandes tensiones dentro de las distintas sociedades, dentro de los distintos países. Hay situaciones realmente muy delicadas de países que han suspendido pagos al exterior porque no disponen absolutamente de un solo dólar como para poder cancelar sus obligaciones. Hay otros países que están en una renegociación total de su balanza de pagos, cada uno de ellos con un grado, yo diría, de complejidad terrible, que ha sido realmente muy provechosa la reunión porque se ha podido poner con bastante claridad y objetividad ante los países industrializados y ante el resto de países en desarrollo lo que podría eventualmente ser la consecuencia de esta crisis económica a nivel mundial. Y en ese sentido las políticas de precautelar y de evitar llegar a un deterioro de esa naturaleza constituyen realmente prioridades número uno en este momento. En términos generales y tomando en cuenta lo que ha sido esta 19ª reunión, ¿de qué modo se perfilan o cuáles van a ser los temas y las definiciones de la 34ª reunión que se inicia mañana? Bien, el día de mañana tenemos ya la reunión solo de gobernadores de América Latina y de España. Dejan de participar algunos países del continente americano y prácticamente vamos a estar, con excepción de España, todos los países en desarrollo que somos parte del continente americano. Los temas que vamos a tratar fundamentalmente tienen que ver con política de financiamiento del desarrollo,
cuál es la función de los bancos centrales en financiar internamente programas que tengan la función fundamental de atender a zonas extremadamente deprimidas. Esa va a ser la tesis o el tema que va a presentar el Ecuador. Se va a tratar también el tipo de políticas internas, de tasas de interés que hay que llevarlas para poder generar un mayor ahorro, una mayor captación de recursos. Y luego se va a analizar con bastante detenimiento cuál es la situación económica y financiera general desde el punto de vista de los bancos centrales de toda América Latina, de todos los países del Caribe y de España inclusive. Una última pregunta. Se ha dicho que en estas reuniones, al margen de la discusión de los temas incluidos en la agenda, se suele dar la oportunidad de que los gobernadores y los representantes de diversos países hagan contactos que puedan generar algún tipo de acuerdos beneficiosos para esos países. En el caso concreto de nuestro país, ¿esto ha sucedido de algún modo? Bien, en nuestro caso mantenemos conversaciones con muchos representantes de otros bancos centrales a través del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, del CEMLA, conocido normalmente. El día de ayer la Junta de Gobierno aprobó un convenio de cooperación técnica entre el CEMLA y el Banco Central para establecer aquí en el país un instituto de yo diría, capacitación monetaria, financiera, de especialización, no solo nacional sino internacional. El Banco Central está ya dando los últimos pasos para adquirir el local y vamos a contar con la colaboración del CEMLA y de los profesores internacionales que sean convenientes para desarrollar ese tipo de actividad. Con el Banco de México también hemos mantenido estrechos contactos para establecer convenios de cooperación operativa, de cooperación administrativa en los campos específicos de nuestra acción, y hemos intercambiado puntos de vista con gobernadores de otros países respecto a las políticas que están llevando adelante dentro de la coyuntura actual. Con eso yo creo que estamos acercándonos para mirar cuáles han sido los costos, los perjuicios, los elementos negativos de cada una de las decisiones, a fin de tener todos los elementos para que cuando sea necesario el país pueda, de una manera mucho más objetiva y creativa, de acuerdo a la situación, adoptar las medidas que sean pertinentes. Del año en curso, monto que es exactamente el doble del que captaron los mismos bancos privados entre 1980 y junio de 1981. De tal forma que continúa demostrándose que la forma que los intermediarios canalizan los recursos ha autorizado créditos de menos de un año plazo para negociarse y venderse las divisas en el mercado libre de cambios por 40 millones de dólares, de los cuales solamente se han vendido hasta la presente fecha 3.300.000 dólares, estando pendientes de negociarse una cifra superior a los 36 millones de dólares, cuyos créditos ya han sido autorizados por el Banco Central del Ecuador. Estos son los datos y las informaciones que quería proporcionarles a todos ustedes. Economista, queríamos saber, pasando a otro tema, ¿cómo van las investigaciones frente a los fraudes captados en Ibarra, por ejemplo, y acá, en el Banco Central? Respecto a la situación de Ibarra, se detectó, como es de conocimiento público, un juego de cheques entre dos cuentas correntistas en bancos privados. Detectado este manejo ilícito de sus cuentas corrientes, el Banco Central procedió a tomar las acciones correspondientes y ha recuperado la totalidad del valor. En razón de que se ha encontrado a un funcionario responsable
de este hecho y que es miembro del Banco Central, el mismo, siguiendo los canales legales, está siendo sometido al Código de Trabajo del Banco Central y probablemente será cancelado, además de las acciones legales que se seguirán contra él. Economista, todas las informaciones que usted nos ha dado ahora significan que el gobierno no piensa cambiar la estrategia política en cuanto a lo económico frente a las exigencias del sector privado y de los trabajadores. Yo le podría afirmar que, dada la situación económica por la que atraviesa el país y dada la crisis que existen en algunos sectores, el sector externo de nuestra economía, el sector público con el déficit fiscal, debemos necesariamente seguir una política económica que trate de corregir los problemas. En el campo del sector externo, la manera fundamental de resolver el problema a mediano, a largo plazo y de una forma sostenida es impulsando, perseverando en la política de promoción de exportaciones. De esta forma, la importancia del crédito externo en el financiamiento de nuestra balanza de pagos se irá reduciendo a través del tiempo. No hay otra, a nuestra manera de entender, otra política que podamos implementar y que podamos mantener como país, dada la coyuntura y dada la situación económica mundial. E inclusive, superada la crisis económica mundial, el Ecuador deberá perseverar en la política de promoción de exportaciones para hacerse mucho más fuerte en el sector externo. En cuanto al sector fiscal, la Junta Monetaria ha planteado una serie de medidas de austeridad en el gasto público, de racionalidad en la inversión pública, en definitiva, medidas que van a corregir el problema. Pero no encontramos otra fórmula, no creemos que exista otra fórmula de solución del problema que atraviesa la economía ecuatoriana. Y además, la solución no se va a dar en un tiempo muy corto, sino que va a demandar realmente un lapso mayor para poder nosotros empezar a vislumbrar los resultados. Pero en el campo del sector externo, por ejemplo, la devaluación tenía dos objetivos, exclusivamente en términos de exportación. La una, evitar que haya una paralización económica en las exportaciones ecuatorianas. Y la segunda, tratar de impulsarlas, tratar de mejorar su competitividad, no solo para que no se dé un colapso económico, sino para que se inicie un proceso de recuperación. Y las exportaciones en general, con excepción del petróleo, que no estaba considerado y que no fue nunca considerado devaluación, estas exportaciones están reflejando un incremento, que ojalá en el futuro que ello no solo ayuda a resolver el problema del sector externo, sino que fundamentalmente genera empleo e ingreso en todo el sector agropecuario y en todo el sector industrial dedicado a esta actividad. ¿Por qué entonces la reacción de los sectores privados en el sentido, ellos dicen que ustedes están atentando incluso hasta en la propiedad privada? Yo desconozco cuáles sean las razones, no le podría comentar. Economista, realmente los indicadores son estimulantes, por decirlo menos. Pero ciertamente si tomamos como punto de referencia exclusivamente la tasa de inflación que usted la da a conocer al país, se vuelven increíbles, por decirlo menos. Hoy una inflación real que ha sido medida inclusive por algunos organismos de investigación de las universidades del país, que dan otras referencias totalmente cambiantes. Entonces yo quisiera que usted le precise al país qué problemas hay con la medición o con las técnicas que se utilizan o utilizan una y otra institución. Porque creer que la indumentaria está en el 13% como tasa de inflación o los misceláneos, no sé a qué se refiere pues el 11.2%, esto es lo que el país requiere de una explicación de las autoridades monetarias, señor gerente. Los índices de inflación son establecidos o son calculados mediante una metodología discutida y aceptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que abarca a 12 ciudades del país, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando nuestro índice de inflación era calculado exclusivamente para las 3 principales ciudades del país,
Quito, Guayaquil y Cuenca. Hoy el índice recoge 12 ciudades del país, 6 que corresponden a la sierra, 6 que corresponden a la costa. La forma como calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos es yendo a los centros de venta, a los mercados, a demandar los productos. Y en función de los precios de compra real que obtiene el instituto, va, por la ponderación que cada producto tiene, va calculando en cuánto se ha incrementado el precio de cada uno de esos distintos bienes. Yo le decía que este es un índice para clase media y para clase baja ecuatoriana. No es para la clase media alta y para la clase alta, que demanda otro tipo de bienes, que va a otros centros de compra de productos. Por ejemplo, la clase media y la clase alta no va generalmente a los mercados, sino que va a los supermercados en donde realmente el nivel de precios es más alto. O no adquiere los mismos productos que adquiere la clase media y baja. Y decía, para la clase media y la clase baja, este es el resultado de la investigación que hace el INEC sobre el efecto y el aumento de los precios en términos anuales. Para las clases altas, indiscutiblemente, que el efecto ha sido mayor, pero las clases altas tienen mecanismos propios que les defienden